Glitter amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo, un episodio más, Frida, más allá del 60. Ya estamos por ahí. Sí, ya llevamos varios programas. Muchas gracias porque nos siguen escuchando. También recuerden seguirnos en redes @glitteramargo, en la que ustedes gusten, para que podamos seguir platicando y echando hoy el chismecito que de alguna u otra forma hemos generado desde un aspecto lúdico, educativo, también personal, ¿no, Alenka? Ha sido un recorrido interesante. ¿Qué toca hoy, Frida? Pues hoy tocan reflexiones en torno a la infancia, a la crianza, históricamente cómo se ha concebido la idea de las infancias, ¿no, Alenka? Cómo la hemos vivido de alguna forma también nosotras, vivir esos cambios intergeneracionales que nos recuerdan, por ejemplo, a los Simpsons, cuando decía el abuelo, yo estaba en onda hasta que ya no estuve en onda y tu onda fue la nueva onda y no me pareció buena onda y ahora te va a pasar a ti porque eventualmente eso da vueltas, los ciclos se repiten con algunas transformaciones, pero nos permiten ver esos cambios como de una forma se van reciclando, no dejan de todo el pasado, pero traen también esta ola de renovación, digamos, ¿no, Alenka? Sí, eso me hizo pensar así como en un pequeño paréntesis, como ahorita estaba viendo que a Amanda Palmer de los Dresden Dolls, esta mujer muy talentosa y excéntrica, había abierto por fin su cuenta de TikTok y había subido un cover de... ay, se me olvida el nombre de esta canción, Under the Surface de Encanto, de la película, que le han hecho mucho de Lin-Manuel Miranda, que es un rolón. Y, y recibió muchísimas críticas en TikTok, estaba muy sacada de onda porque la mayoría de los morros estaban como de, no, te esfuerzas demasiado y lo haces demasiado así. Yo decía, es bien loco porque tengo 20,000 comentarios y la mayoría son de hate, pero, o sea, de unas generaciones que no topan quién soy y todo lo que he hecho. Curiosamente, hay canciones de Dresden Dolls que se han vuelto virales antes en TikTok, y mi hija, por ejemplo, sí conocía de Dresden Dolls desde hace un tiempo, porque además tiene una cercanía grande al musical, ¿no? Porque es cabaret mucho la música de Amanda. Entonces, nada más es como esto que mencionabas de, ya estaba en la onda, pero luego no estoy en la onda y luego te va a pasar a ti. Es un poco como estos ciclos y también como la infancia y después claramente desembocando en la juventud, se van volviendo estos momentos donde la sociedad, o sea, el niño y el joven no han sido el mismo a través del tiempo. Bueno, de hecho, el concepto de joven es aún más nuevo que el de niño, Frida. Vamos a hablar ahorita de la niñez, pero pues la juventud también es un concepto, de hecho, mucho más reciente que el de la niñez. Antes pasabas de ser un niño a ser un adulto, ¿no? O sea, ya con todas las responsabilidades, la familia así, tal cual, pero pues también reflejo de nuestras épocas y cómo ha ido cambiando a través del tiempo lo que significa ser niñe y cuáles son tus privilegios, tus responsabilidades. Y me parece que el fenómeno de ahora que estamos viviendo con el Internet y las redes sociales en general es algo que totalmente cambia el chip y que todavía no acabamos de vislumbrar lo que va a significar. Ay, sí, Alenka, definitivamente ahí ya es cuando siento yo el paso de la edad, que digo, disfruten su infancia porque, porque de verdad que yo decía, "Ah", y ahora que lo veo en mi tercer piso, digo, órale, no, creo que debo ser consciente que mi presente siempre tiene que ser, o sea, tengo que procurar que sea mi mejor momento también de mi vida, ¿no? No, uno no se puede quedar estancado en el pasado, en la melancolía, mejor dicho, en el duelo por los tiempos que vivimos bellos. Es precioso recordar, es precioso también aceptar, ¿no? Que hubo momentos muy felices en nuestra vida, pero también tu presente es valioso y tenemos que seguir construyéndolo, ¿no? En ese sentido, creo que es importante para quienes nos escuchan y que son muy jóvenes, pues también valorarlo, disfrutarlo, porque también cuando hemos estado ahí, ¿no? Sufriendo por muchas cosas y que son muy válidas, la verdad, la adolescencia, la pubertad, la infancia, son problemas que uno piensa que nunca van a terminar, que es lo peor que está pasando en el mundo, ¿no? Pero de alguna forma, cuando lo recordamos con dolor, con cariño, con traumas, sin duda.
pero desde otro punto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, unos comerciales de la UNICEF. Yo veía mucho el Canal 11 y entre programas y programas estaban estas cápsulas que me daban un poco de miedo porque yo decía, es que para mí es obvio, pero esto me hace pensar que hay niños como yo que no se están enfrentando a esto que yo estoy viviendo chido, ¿no? Y decían esos comerciales, eran unas animaciones que era la maestra diciendo, pasando listas, ¿no? De los que estaban en el salón y de repente no nombran a un niño y ese niño se queda así como de falto yo, ¿no? Y en eso no lo mencionan y el niño se cae de su banca a un precipicio, ¿no? Y cerraba, muy extraño ese comercial, y cerraba el de UNICEF como de, todo niño tiene derecho a un nombre, una identidad y que se le reconozca, ¿no? O sea, tiene derecho eso, a una identidad, a un nombre. Mm, y yo así de, órale, ¿no? O sea, hay niños, justamente, infantes, que no lo tienen, ¿no? Y que esto representa, y que, bueno, ¿por qué están en esas campañas de difusión? Porque evidentemente en mundos, ¿no? Particularmente en México en los 80, 90, pues había también una diferencia muy marcada y que yo creo que no se ha superado, Alenka, de cuando ves, pues sí, las diferencias de económicas, educativas, si estás en una ciudad, si estás en el campo, hay muchas cuestiones así, ¿no? O sea, por ejemplo, conocemos historias tal vez de familiares que los abuelos o tíos, qué sé yo, de otras generaciones no tuvieron un registro, ¿no? Hasta muchísimos años después en que se les llevó al registro a reconocerles como una persona en este mundo, ¿no? Y cositas así son que fueron surgiendo y diciendo, bueno, estas personas son infantes y tienen derechos, porque lo que tú mencionabas, de dejar los brazos de madre o del padre de quien te cría, en esas épocas de la madre principalmente, pues pasabas a dejar de jugar con muñecas, con tus compañeros, qué sé yo, a ser madre, ¿no? Yo la otra vez en TikTok veía una historia de una chica que decía, la otra vez mi abuela me confesó que que ella fue, pues sí, la obligaron a ser madre adolescente y decía que terminaba de arrullar a su bebé y se metía a la otra habitación a seguir jugando con sus juguetes, ¿no? Porque no, o sea, porque ella quería seguir jugando, no estar cuidando a un bebé. Entonces eso también me impactó, Alenka. Sí, ese es también un tema muy interesante, ese o sea, de la infancia y luego la aparición de la juventud. Tiene que ver con el rock and roll, pero ya lo dejaremos para otro episodio. Y eso que mencionas tú hasta eso, hoy también vamos a hablar de eso, como hasta la idea que tenemos de que los niños usan juguetes y de que es una etapa de exploración y de canciones y demás, eso también es algo que apareció, que no fue así, y de hecho si lo tomamos en cuenta ya a macro escala histórica, es menos el tiempo que llevamos con estas ideas de lo que debe ser la infancia, pero algo que sí es seguro, Free, y dentro de Freud, de las cosas que no me gustan tanto de él, pero algo que sí me gusta mucho de él es esta frase que dice, infancia es destino. Y Rainer María Rilke también tiene una frase que me gusta, que es la única patria que tiene el hombre es su infancia. Entonces, sí es una realidad que, bueno, todas las demás etapas de la vida, como tú mencionabas hace rato, son muy importantes, pero la etapa de la infancia, Free, es la etapa más importante en cuestión de formación de un ser humano. No, es ahí donde, o sea, hay pruebas de que hasta dentro de la panza de tu progenitor, o sea, ya el afecto significa algo, ¿no? Y el afecto es una de las cosas, de las constantes que se fueron descubriendo o asumiendo en la sociedad que eran necesarias para un niño, para crecer, entre muchas otras cosas. También lo que mencionas de los comerciales de la UNICEF, también estaremos hablando un poquito como de eso, ¿no? De dónde vienen estas campañas, de dónde viene la idea de que el Estado también es responsable de las infancias, PRI. Sí, sin duda. Y ahorita quisiera mencionar, porque tú tienes algo muy bello ahorita, una cronología, una línea del tiempo, donde nos muestras justamente cómo se ha mirado a las infancias, a las pequeñas, pequeños y ahora pequeñas, que bueno, siempre han existido, pero es ahora que se nombran y por eso es importante.
en la historia, ¿no? Pero si quieres te doy aquí un pequeño dato justamente relacionado a que la infancia es un periodo crucial, básico, para asentar valores, no valores desde, ay Diosito, ¿no? Que no sé qué, digo, depende también la creencia de cada familia, de cada ser que cría, pero me refiero en valores humanos, ¿no? De derechos humanos, de conciencia de la otredad, del respeto, del compartir, o sea, uno básico de no violentar, ¿no? Hablábamos en otros tiempos de que es diferente la agresión de la violencia, entonces la violencia definitivamente es algo que también se educa en la cultura de la violencia o no. Entonces, por eso es importante también que en esos años, pues hacerlo de la mejor forma. Lamentablemente, no hay escuelas para, digo, yo creo que actualmente sí hay escuelas para padres si uno le busca, pero de forma natural es complicado ser padre. Yo no me he aventado aún en ese navío, pero de la forma en que yo lo viví y lo he visto también en mis generaciones y con con mi hermana, primas, en fin, o sea, familia cercana, veo que es difícil de ambos lados. ¿No? Hay una nota hay una, ay, se me fue el nombre, una viñeta de Mafalda donde le reclama algo a la madre, ¿no? Y dice Mafalda, le dice la madre, están peleando, y dice, y yo soy tu mamá, y le dice Mafalda, y yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día. Es así, o sea, muchas veces también, sí, los padres, la madre, el padre son, este, quienes tienen ese tutelaje, ¿no? Mientras se es menor de edad, pues justamente con esa intención, ¿no? Ahora, como lo vemos ahora en nuestros tiempos, de protección, de educar, de criar para ser un buen ser humano, pero no siempre fue así, Alenka, no siempre fue así, y tan es así que en nuestro presente tenemos ese rezago justamente de educar con la violencia. Eh, Aquí tenemos el dato de el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, realizó una investigación en 29 países en donde se descubrió que 86% de niños, niñas, niñas entre 2 y 14 años han sido disciplinados con violencia, sin importar su estrato socioeconómico. En México, la encuesta nacional sobre discriminación de 2010 reportó que 40.2% de las personas adultas considera justificable golpear a un niño cuando se porta mal y 25.3% de los encuestados opinó que es justificable hacerlo como parte de su educación. Entonces, bueno, en materia de crianza positiva, la UNICEF México recomienda varios puntos a padres, madres para educar sin violencia. Y bueno, entre ellos es establecer límites claros, no actuar desde la impulsividad y el enojo, ¿no? Que yo me imagino que muchas veces uno se siente así de, ¿no? Pero justamente es como, contrólate. Recordemos esos comerciales de cuenta hasta 10, de uno u otro lado en el que te encuentres, y conservar esa calma para poder ser firme y decirle al pequeño o adolescente qué se espera de ellos, qué deben hacer, qué no, y hacerles saber que sus actos, ¿no? Sin algún calificativo, tienen consecuencias, no, que no es lo mismo que castigos, ¿no? Y también si actuaron de forma incorrecta, suspender por un tiempo determinado algo que les guste y explicar por qué estuvo mal lo que hicieron y reforzar con palabras sus conductas positivas, no así con cosas materiales, por ejemplo, las calificaciones, ¿no? Ya iremos para allá en otro término. Pero bueno, estas son las recomendaciones de la UNICEF y en general estos datos, ¿no? Que nos dan a dar cuenta de que si bien tal vez muchas personas dicen, ay, ya no se educa con violencia a los niños, claro que sí, es un porcentaje bárbaro, ¿no? En donde la violencia sí es en un consciente está justificada malmente, ¿no? Y eso que genera, pues genera educar a pequeños en la cultura de la violencia y que a través de ellos se avanza. Y ahora que mencionaste hace ratito las escuelas para padres, justo algo que descubrí con este episodio a la hora de estar investigando es que, bueno, por supuesto que sí hay muchos avances y utilizando a lo mejor la psicología y todo lo que, y utilizando eso podamos dar con mucha información valiosa de cómo incentivar a un ser humano para bien. Pero también me di cuenta
de que también esta idea de lo que es ser un buen padre o lo que debe ser un hijo o lo que debe ser un ser humano en general ha ido cambiando también mucho a través de la historia. Entonces, muy probablemente cosas que en este momento sintamos que eran lo correcto para nuestros hijos, descubramos que no. Por ejemplo, esto, y lo mencionamos en algún episodio, no me acuerdo de qué se trataba, Free. Voy a dar un salto, voy a estar hablando un poquito ahorita como de en este momento de la historia, cómo estamos haciendo con nuestros hijos, que es esta idea como de sobreprotección y que de alguna manera es, creemos que, o sea, hay una idea de pronto que tal vez más adelante nos demos cuenta de que estábamos haciendo algunas cosas mal. Me estoy confundiendo un poco. A lo que voy es esto. Es que ahorita sí hay, lo mencionamos en un episodio, esta idea de, y lo dijo un comediante alguna vez como de, yo no quería, yo iba a meter a mi hijo a una escuela y lo llevé y me dijeron, esta escuela es maravillosa porque aquí no hay bullying, no se permite nada y así. Y dije, inmediatamente le dije, te voy a sacar de ahí. O sea, era una idea de sobreprotección de la escuela ideal, donde todo no se le tocaba ni un pelo y entonces nada, la palabra no estaba prohibida. O sea, no, esto lo digo de juego, pero es más o menos eso. Donde de pronto eso es dañino, dijo, o sea, en la vida real esas cosas suceden, o sea, el bullying de pronto es algo natural hasta cierto punto y lo vas a encontrar y vas a encontrar negatividad y no todo va a ser allá afuera en el mundo. O sea, eres una persona maravillosa en tu casa, todos te adoran, pero allá afuera no es así. Entonces hemos llevado de pronto a las niñas a un estado de sobreprotección donde no están preparados para lidiar con un mundo que justamente en este momento, Free, se está transformando a una velocidad donde ya las cosas que dábamos por hecho que funcionaban en las generaciones pasadas, como decir, si estudio hasta tal punto y tengo mi papelito de que soy licenciado, tengo una maestría, eso me garantiza que voy a tener un futuro, pero en este momento ya no es así, Free. O sea, estamos a punto de vivir un cambio drástico en donde, por ejemplo, ves que muchas personas que ya se preparan mejor a través del internet o que más bien están ejerciendo crear sus empresas o sus blogs o sus negocios a través de las redes sociales, a través de sus perfiles personales, tienen más oportunidades para poder tener un ingreso, una forma de vivir que muchas personas que creemos que la universidad es el camino. O sea, educamos a nuestros hijos diciendo, es que la universidad es el camino y eso ya no funciona así, Free. Eso es algo que es de pánico, por ejemplo, yo que tengo a mi hija, es decir, está muy cabrón, o sea, y ya ni entrar en la cuestión de la crisis climática que viene, todo está por replantearse y no estamos preparados para ello todavía. Sí, Alenka, es impresionante. Yo creo que sí, en una cuestión de sobrevivir en este mundo que te implica como moneda de cambio el dinero, este, se está replanteando esa cuestión, ¿no? Y lo hemos visto. Mi madre, por ejemplo, que dedicó su vida a la docencia, también lo veía, ¿no? Ella daba clases en zonas donde pues son colonias, digamos, de foco rojo, ¿no? Donde hay mucha violencia, delincuencia, en fin. Y entonces ahí el trabajo del docente es más intenso, ¿no? En el sentido de que debes, como estas películas, ¿no? De Al querido profesor y demás, donde debes de poner un trabajo extra, no solamente concentrado en lo que es el programa académico, sino en un trabajo social, psicológico, donde tienes que unir mediante el espacio que te da la escuela, en este caso el bachiller, ¿no? Esa etapa importante también, de darle nuevas miradas, oportunidades y abrir los ojos a estas personas que están, digamos, un poco queriéndose comer el mundo, ¿no? Entonces creo que por eso la educación siempre va a ser importante, no, definitivamente ya no con la promesa de los años 50 que te iba a dar un techo, familia, coche y viajes y todo, ¿no? Pero sí te va a dar, sí te da la promesa de, de crecer como, bueno, de crecer como humano, digamos, porque también hay gente muy culta, muy preparada y que son personas terribles, ¿no? O sea, que son humanos terribles. Digo, pero lo que yo veo es que sí, la educación de alguna forma te ayuda a liberarnos de, pues, de ese animal salvaje que quiere comerse al mundo de forma descontrolada, desorganizada, tal vez, ¿no?
Entonces yo creo que la educación siempre sí va a ser básica para el desarrollo cultural, humano, ¿no? De las sociedades, pero no necesariamente te va a hacer sobrevivir en un mundo donde el dinero lamentablemente es lo importante, ¿no? Y que yo creo que también esta generación nos está dando a ver que no solamente, o sea, sin duda el dinero, ¿no? Pero que como comunidad, y lo hemos abordado en otros programas, también a través de las redes se está generando una especie de intercambio de trueques, ¿no? Sin llegar a abusar, ¿no? Del trueque, de lo que implica el intercambio, las colaboraciones, pero te permite ver que también hay posibilidades de generar nuevas dinámicas económicas sin precisamente usar el dinero, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo y, no, y de hecho no creo que la educación no sea necesaria. Más bien creo que ya se está quedando muy anacrónica, o sea, ya no tiene, ya no funciona en muchos aspectos para lo que traen ahora, lo que traen ahora las infancias. Y también es bien curioso porque sí nos han preparado de un tiempo para acá, pues como para hacer, o sea, realmente si lo piensas de una manera muy fría, un poco tipo The Wall, así de, como en esa peli, es como, somos engranajes, ¿no? Y de alguna manera nuestros hijos son pequeñas esclavos de este sistema. Todos lo somos, pues, o sea, todos estamos siendo también educados en base a servir a un sistema y seguir siendo los consumidores que tenemos que hacer. Pero ya sé, me estoy poniendo como me pongo, pero No, pero no sé. sí tiene razón en ese sentido. Por ejemplo, y no sé si lo quieren tomar como comercial o no. Yo en general soy hija de aquí en México, ¿no? De la UNAM y de la UAM, pero yo particularmente me enamoré del sistema de la UAM porque precisamente implica, fue una ruptura en la forma en que yo aprendí toda mi vida, ¿no? A través de la educación pública, también en privadas, ¿no? Pero en general es un sistema, como tú lo mencionas, estancado para hacer funcional a un sistema económico, a un gobierno, a una corriente principal digo, lo hemos visto, ¿no? El positivismo y demás. Entonces, son movimientos que han generado que de alguna forma la educación que da a masas sea desde una concepción y que está definido, ¿no? Es la educación bancaria. ¿Qué te implica esa palabra de bancario? Estancado, sentado, ¿no? Un banco, o sea, un banco de información a través de memorizar y vomitar esa información. Salí, no aprendí nada y nada más me tengo que meter a otro lugar, a aprender a obedecer órdenes, a encerrarme tantas horas en un espacio y a funcionar con mis compañeros y atender al jefe que está en ese pupitre, ¿no? Entonces, eso es un sistema bancario y que muy ahí está en esa doctrina, ¿no? Pero también hay otro sistema y que, bueno, justamente vino en los años 60, que nos viene muy, pues con todo este movimiento, ¿no? De los hippies, los años 70, los 80, con esa corriente de querer generar nuevos cambios, lo generó en la educación y surgió también en Brasil. También los finlandeses, los suecos lo han sabido modificar bastante bien. Pero bueno, el que nació en Brasil, pues es el modo activo, ¿no? Que contrario al método bancario donde te sientas, aprendes y luego vomitas la información sin que te represente nada, pues es uno donde no hay, o sea, y tú entras a la UAM Xochimilco particularmente, y desde que entras al aula ves que se genera un espacio diferente porque no estamos sentados así como en filitas a ver al profesor. Es un círculo donde todos pueden ver a sus compañeros, donde se puede discutir y el profe no llega de yo soy el profe llega de leyeron, discutamos, ¿no? Y todos ponemos atención y si no leíste, pues entra, pero realmente, o sea, el punto de aquí es que tú participes, que tú interactúes, que tú reflexiones y nos digas qué pasó con lo que leímos, ¿no? Entonces yo me quedé así de, wow, este sistema me encanta, es diferente y también por eso muchas personas se asustaban de repente porque decían, ¿cómo? Aquí no me dicen qué hacer o cómo estudiar o así, no entiendo, ¿no? Y entonces creo que la UAM y que también la Ibero de alguna forma tomaron esos métodos educativos activos
de la escuela de Brasil, que se generó por esas décadas de los años 60 y demás, ¿no? Y de alguna forma, también de ahí se han implementado muchas escuelas, por ejemplo, las Montessori, que tendrán sus críticas y demás, pero que de alguna forma son métodos pedagógicos para hacer que los pequeños exploren, ¿no? Justamente y no, digamos que, que estén en relación con su entorno, con su cuerpo, con el dolor, con la felicidad, con cosas, ¿no? En cambio, las restricciones de no, 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 no lo hagas, no hables calladito, ¿no? De esas reglas que hay. Pero bueno, hay muchos métodos educativos que finalmente yo creo que de una u otra forma se tienen sí o sí, por más modernos que sean, modernos digamos de 10 años para atrás, que renovar, Alenka, y más con esta pandemia, o sea, esta pandemia que hemos vivido de forma mundial, las tecnologías y lo que estamos viviendo también de geopolítica, tienen que hacer que la educación cambie, porque ya no está, como tú lo mencionas, ya no está funcionando para estos tiempos que corren. Sí, Frida, pero ¿cómo fue que llegamos de este momento de explora, toca, aprende, Montessori, círculo y el profesor no manda, en qué momento ese ser que fue visto con miedo, desprecio y como una molestia o una carga en el pasado se volvió lo que ahora se convirtió pues en la Declaración de los Derechos Humanos, Universales de los niños, de las niñas, ¿no? Me gustaría compartirte un poquito sobre la línea del tiempo que tengo sobre la infancia. Estábamos platicando entonces que antes del siglo XVII la infancia no era un concepto reconocido y fue en algún momento entre el 1600 y el siglo XX que el término niño empezó a tener el significado que tiene actualmente. En la sociedad medieval, que digamos que fue a partir del 400 y piquito, por ahí habíamos quedado, ¿no, Free? Los niños ya a partir, las niñas, los niños, voy a decir ambos porque en ese momento lo veían de esa manera, pero sí eran niñas, desde siempre han sido niñas. Actuaban y eran tratados como mini adultos y se asociaban con ciertas maneras de hablar, o sea, no se asociaba a las niñas con ciertas maneras de hablar, ni ciertas actividades, o sea, esta idea de que las niñas hablan chiqueadamente y demás es algo también muy reciente, no es que siempre fuera así, o sea, sí tenían voces pequeñas, pero hablaban normal, se ayudaban, tenían empleos, y eran introducidos al mundo adulto de la explotación sexual y laboral a partir de los 7 años, así tal cual fue. Sí, entonces, bueno, algo que surgió, por ejemplo, hablemos del 354 al 430, que es más o menos por estos tiempos que les comento. Me di cuenta que la religión formaba una parte muy importante de cómo eran vistes de niñas, al menos en ciertas áreas del mundo, que también tengo que decir que parte de la investigación está basada solo en ciertas culturas y obviamente había por ejemplo, los mapuches nunca han pensado que está bien pegarle a un niño, porque es algo que dicen que afecta mucho su fortaleza. Ajá, entonces, por ejemplo, estoy hablando como más... ajá, dime. Muy rápidamente, nada más de que nos ubicas en el 1400 hacia casi 1500, ¿no? Ahorita estamos en el 354 al 430. Ah, solo Entonces, 300, ok. entonces, Confesiones de San Agustín. Su teología refiere que el hombre nace del pecado. Entonces, el niño es la viva imagen del desliz. O sea, tú eres la manifestación física del pecado, eres como terrible. Entonces, las familias los veían como un estorbo, los veían como una molestia. Era muy común el infanticidio, el exilio, el abandono, la crianza por parte de nodrizas en las familias más privilegiadas. Y dentro de la religión decían que carecían de alma, ¿no? Es interesante señalar que, por ejemplo, en esa época, 7 de cada 10 niños se morían antes de los 3 años. Entonces, pues no eran vistos así como, no eran muy apegados a ellos, sus papás, digamos, de alguna manera, porque pues la mayoría morían, ¿no? Y después,
tenemos que un poquito más adelante, 1450, San Pablo decía, por ejemplo, que el pecado original era heredado por todos y solo la devoción de Jesús salva la idea de que solo la idea de Jesús te puede salvar. Y entonces también había esta idea de que la pecaminosidad era hereditaria. Y entonces los impulsos de los niños eran malinterpretados como conductas diabólicas, entonces era muy aceptada darles el castigo físico y la crueldad. Hasta daban miedo las niñas en esas épocas porque eran como una manifestación súper perversa, porque sus impulsos, pues todas las cosas de los niños, Free, o sea, eran totalmente como inaceptables y raros y del diablo. Mucho más adelante, por ahí del 1693, hubo un postulado de John Locke que llegó más o menos a salvar a las niñas, porque decía que el niño es una pizarra en blanco, que nada está escrito, nada malo, nada bueno, nada en general, y que es un ser moldeable. Y en esa época se le daba mucha más importancia a la educación moral del niño, más que de que tuviera algún aprendizaje en especial. Y pues ya se veía un poco la idea de niño con más amabilidad, con más compasión. Como te comentaba, había mucha indiferencia todavía hacia la infancia, no había como estas ideas que tenemos ahora. Hay un libro que se llama Historia de la Infancia en el Chile Republicano, que cuenta que en 1833 los niños no recibían ni siquiera un funeral apropiado y que solo hasta 1877 el castigo físico fue prohibido, ¿no? Entonces, pues sigue siendo, tú acabas de mencionarnos que el castigo físico sigue siendo muy aceptable, pero en ese momento más. Y ya o sea, en el siglo XVIII, que es un poquito antes, el impacto de la industrialización intensificó la explotación de muchas niñas que ya empezaban a trabajar en el sistema fabril, y entonces las condiciones para ellos, que de por sí llevaban muchos siglos ya trabajando, empeoró, ¿no? Y entonces estaban haciendo empleos muy peligrosos, en condiciones insalubres, y esto que sucedía de cuando ya empezaron a trabajar en las fábricas hizo que más adelante surgiera una nueva visión de los niños en el siglo XIX, porque entonces empezaron a ser vistos más como objeto de lástima o de filantropía, y fue cuando por primera vez los políticos establecieron legislaciones que controlarían las fábricas, las prácticas en las fábricas de las niñas, o sea, seguían trabajando, pero ya había como un compromiso del Estado moderno para cuidar las condiciones en las que iban a trabajar. Y entonces es a partir de entonces que nace la idea de bienestar infantil en el siglo XX. Y entonces es en el siglo XX cuando surgió la visión de bienestar infantil y de que no era nada más un asunto de familia, porque hasta ese momento pues él pertenecía a su familia, el niño, o bueno, si eras un niño esclave, pues pertenecías ni siquiera a tus papás, sino al dueño de los esclavos, ¿no? Pero es ahí cuando el Estado dice, pues la infancia también es asunto mío, y intervenía en su educación, en su salud y en su crianza, con la idea justamente inteligente de decir, bueno, esto lo que me va a hacer es que va a mejorar el bienestar nacional, ¿no? Porque estos son mis futuros ciudadanos, entonces tengo que invertir en el cuidado de ellos. Entonces, en 1924 fue la Declaración de Ginebra sobre Derechos de los Niños, y es el primer texto histórico frío en reconocer sus derechos, aunque no era vinculante para los estados. Fue hasta 1946 que se creó el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, y fue hasta 1959 cuando la ONU aprueba la Declaración de Derechos del Niño. Y bueno, a partir de eso ya tenemos ahora estas visiones más contemporáneas de la infancia que ya más o menos conocemos, y que por eso no me voy a ahondar a hablar tanto. Las estuvimos además platicando mucho al principio del capítulo. ¿Cómo ves, Free? Sí, es importante, interesante ver este recorrido porque a pesar de
que se han instaurado los derechos de las niñas, los niños y las niñas, vemos cifras impactantes donde ahorita mientras hablamos, pues hay países, hay lugares, hay colonias aquí al lado de la nuestra o en la propia, donde existe el trabajo y la explotación infantil. O sea, no es trabajo infantil, es explotación infantil justamente. Y bueno, por ejemplo, en 2017 la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, calculaba que por todo el mundo hay 115 millones de niños trabajando en condiciones pues de peligro en sectores como la agricultura, la minería, la construcción y la manufactura, así como en industria de servicios, comercios e incluso en el trabajo del hogar, pero no de una forma participativa de los miembros, sino de una forma pues de explotación, ¿no? Y también el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, menciona que en la encuesta nacional de ocupación y empleo sostienen que en México hay 3.6 millones de menores trabajadores de entre 5 y 17 años. La mitad de este reporte es en América Latina y el Caribe. O sea, hemos visto imágenes pues muy dolorosas en el sentido de que ves a niños con pancartas, con denuncias de salario justo, empleos seguros, es como de, o sea, ya con lo que sabemos a la fecha y demás, y toda esta historia que nos has recapitulado, ni siquiera tendrían por qué estar pensando en ello, ¿no? También en las calles, tú sales a un cruce de caminos, a la avenida, en el semáforo, y ves a menores de edad trabajando en conjunto con su familia, o a veces, pues, literalmente solamente de que los mandaron a pedir dinero, monedas en la calle, ¿no? Esto nos genera, pues, evidentemente muchas reflexiones que políticas claramente que ahorita no vamos a abordar, pero sí nos deja esta reflexión, Alenka, de proteger a las infancias, a las niñas, a los niños, a las niñas de estas situaciones, más si estamos en posibilidades de hacerlo, ¿no? Si somos personas conscientes de estas cuestiones sociales que acontecen. En el Capital, por ejemplo, Karl Marx menciona esto, o sea, es una parte importante, ¿no? Lo del trabajo, la explotación infantil. Entonces, sin duda, se ha visto, bueno, también la concepción de tener muchos hijos en esta antigüedad era por varias razones, entre ellas porque pues al ser primordialmente sociedades em, donde la religión católica o la cristiana estaban impuestas, o religiones como, por ejemplo, los judíos o los musulmanes, o sea, diversas religiones que consideran que los preservativos no están bien, pues se fomenta que la familia sea muy numerosa, ¿no? No importa si la puedas mantener o no, sino que sea numerosa. En tiempos más anteriores era que sea numerosa porque, pues, lo que nos mande la providencia, digámoslo así, pero también para solventar, para soportar la carga del trabajo, ¿no? Más si se está en el campo, y en fin, que puedas tener estas manos que te ayuden al trabajo que se genera en casa pues en el trabajo para mantenerla como tal, ¿no? Y a la familia. También por cuestiones de salud, entre más hijos tuvieras, tenías posibilidad de que, pues evidentemente tú mencionaste cifras, ¿no? Iban a fallecer varios de ellos y pudieras seguir manteniendo el ritmo de trabajo, de producción en tu familia. Ya no digamos en la parte de la esclavitud, ¿no? Entonces, sí es una reflexión interesante, Alenka, de ver cómo ahora, en estos tiempos, en este nuevo siglo, que ya llevamos 20 años, 22 años, cómo se están concibiendo las infancias para los años que vienen, y más con esta situación que vamos a enfrentar sin duda de cambio climático, económico, político, ¿no? Y que les va a pegar de alguna forma. Si no es que ya les ha afectado por la pandemia, ¿no? Esta educación a distancia, en fin. Sí, y lo que eso me hace pensar es también en estos que son conocidos como niños prodigio, niñas prodigio, que son personas, o sea, por ejemplo, estamos hablando de qué va a pasar, pues qué tal Greta Thunberg, ¿no? O qué tal Malala, o pues estas dos niñas en especial, que son de alguna manera excepciones, pero que ya están eh, tratando de mover algo, de causar conciencia, de estar como en esa jugada. De Greta, ella realmente tuvo todas las posibilidades para poder entonces ver su privilegio. Aquí sí hablamos de privilegio, ¿no? En el sentido de que ella lo vio, que dijo, yo estoy
muy bien y veo que no está siendo así para las personas y yo desearía que esto fuera el derecho de todos los niños, de todas las infancias, de un mundo mejor, de un clima donde podamos preocuparnos por él. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque esto, si esto es un derecho y no lo tienen todos, entonces realmente no es, o sea, no hay acceso a esos derechos, ¿no? Entonces es un derecho en el escrito, no en la acción. Y bueno, de alguna forma pudo comenzar a ganar territorio y hacerlo desde su lugar, ¿no? E influir en sus compañeros generando estos días de ausentismo, ¿no? En la escuela y de eso que fue hasta todo el mundo. En fin, tener esta voz importante y estas particularmente niñas, ¿no? Que han sido justamente las que se plantan en las Naciones Unidas, en estas conferencias, a realmente a regañar a adultos. Si uno dice, o sea, yo digo... O sea, a mí me inspira, me da mucha vida, pero a la vez me da vergüenza. Digo, ¿por qué? O sea, realmente ahí está el interés, ¿no? De lo que como humanos deberíamos estar buscando, más allá de tanta palabrería y cosas de diplomacia y demás, que son banales, ¿no? Realmente el interés no está en mejorar, realmente el interés está en a quién exploto y cuánto gano, sin perder tanto. Y como que, ay, sí, como que vamos a firmar cuánto gas emito y demás, son patrañas, ¿no? Pero bueno, veamos hasta cuánto nos dura este planeta y justamente desde una perspectiva de género, pues sí, en esta concepción de las infancias son las niñas las que han pues tenido este sesgo muy importante en la cuestión sexual, de explotación sexual, de trata de mujeres, en fin, ¿no? De generar esta vida adulta al ser una niña y estar cuidando a una hija, a un hijo, realmente o sea, es algo que nos tiene que más que hacer pensar, reflexionar y actuar, ¿no? Sobre ello. Por eso es muy importante en la cuestión del abolicionismo de la prostitución o del trabajo sexual, tener esos ejes muy claros, ¿no? Porque siempre hay posturas diversas, pero tener ejes claros de que el trabajo sexual es cuando hablamos de que hay una persona que realmente o sea, por evaluar sus condiciones, decide voluntariamente obtener ingresos a cambio de un trabajo, ¿no? De un trabajo sexual que implica el cuerpo y no necesariamente muchas veces el cuerpo, ¿no? Sino juegos, en fin. Pero no es lo mismo que la trata de personas. La trata de personas y particularmente de infantes, pues es abuso, es completamente dejar todos derechos ser humano, ¿no? Entonces, bueno, esto con las niñas, ¿no? Pero también, por ejemplo, tú lo mencionas con estos niños, o sea, vemos en la historia de la humanidad cómo estos niños, pues genios y prodigio en lo que él hacía, músicos, por ejemplo, pues desde niños se les explotaba, ¿no? Porque no había una visión tal vez de explotación, sino como de, y lo vemos en los Juegos Olímpicos, demás, ¿no? Como de, estamos viendo que hay algo nato en ellos y hay que explotarlo, ¿no? Y ahí ves a pequeños de 5 años estrenando oberturas y demás, dando conciertos, siendo patinadores de no sé qué a los 11 años. Veíamos ahora muchas niñas, adolescentes en los Juegos Olímpicos decir, qué lástima que me tocó lo del COVID ahorita, porque cuando tenga 18 años ya no serviré, o sea, mi cuerpo ya no servirá para dar rendir en el nivel que se está pidiendo en los Juegos, ¿no? Es una presión que se pone muy intensa y sin embargo, porque tienen estas características de que son muy buenos en ello, se les fomenta, ¿no? Y se les genera y hay que empezar desde pequeñitos, ¿no? Pero también muchas veces en estos casos, pues se ha pasado por sobre sus derechos de la infancia, de los humanos en general. Recordemos también, por ejemplo, los eunucos, ¿no? Que eran estos hombres a los que desde muy pequeño les cortaban el pene, les cercenaban el pene para que pudieran cuidar, custodiar y acompañar a mujeres y que no fueran un peligro a que las violaran o que tuvieran deseos hacia estas mujeres que cuidaban, ¿no? Los eunucos o también los mal llamados castrati, ¿no? O sea, siendo muy chiquititos porque tenían una voz bella que semejaba a las notas a las que podía alcanzar naturalmente tal vez una mujer, una niña, se les cortaba también, se les amputaba para poder dar ese rango de voz y que hormonalmente, naturalmente, no se desarrollaran hacia lo que sus genes, pues sí, la testosterona hacía en sus cuerpos, ¿no? Entonces eso también quedó prohibido
Y bueno, de una forma muy romántica, pues ahí tenemos a Farinelli y demás, ¿no? Pero ¿qué implicó? Justamente abusar de niños, de niñas, de niñes. Alenka, y ahora vamos a cambiar un poquito también el mood porque nos pusimos pues intensas, ¿no? Y es necesario, pero también queremos que estén acompañadas, acompañadas en este podcast. Entonces vamos a una sección de poesía. Hace mucho que no tenemos esta sección, Frida. Este poema se llama La casa de Lázaro de Paz Busquet. La casa de Lázaro. Jugábamos a ser vacas, pero no éramos vacas. No era necesario aclarar. Y lo mismo pasaba con la casa de Lázaro. Si hacía falta garrafa, se buscaba allá en la casa de Lázaro. En invierno, la leña se guardaba en la casa de Lázaro. Y en verano, el cloro siempre estaba en la casa de Lázaro. Todos decían la casa de Lázaro, y Lázaro y sus hijos eran los que vivían ahí, pero la casa no era suya ni de su mujer. La casa era nuestra. Andábamos descalzos, nos mojábamos siempre en el agua que hubiera de la pileta o de la lluvia. Revolcándonos en el barro, andábamos igual que cerdos, nosotras con los hijos del tal Lázaro. Era lo que toca, toca, decidía la moneda, dueño, peón, vaca. Con Lina, la hija de Lázaro, montamos una vez los caballos de palo. Agarramos riendas de hilo, salimos en tropilla, arreando troncos chicos y grandes. Los chanchos más cuadrados tenían corteza áspera. Las vacas de eucaliptus eran redondas, más grandes. Las ovejas tenían los líquenes bien pegados a la madera. ¿Cómo fue que empezamos la pelea? Salí corriendo hasta el níspero del jardín de Lázaro. Lina me siguió. Nos viramos y sin aviso, con la mano dura y bien abierta, Lina golpeó mi cara. Algo no estaba bien. No pude devolver el golpe. Como un gato escapando de los perros, subí de la raíz hasta la copa. Trepé y trepé. Fui más alto que nunca. Pasé la altura de las casas, la del ficus, pasé la altura del ombú. Y miré todo lo que había encima de Lázaro, lo que nadie podía ver. Pata podrida de caballo, ropa mojada y vieja, carozos, hojas secas. Miraba a Lina desde abajo y echó la cabeza hacia atrás y me mostró los dientes grandes, los ojos que se le habían corrido hasta el borde de la cara, enrojecidos como si llorara, pero las mejillas, completamente secas, se habían llenado de puntos negros. Y el pelo brotó de esos puntos y de la frente y del cuello. De pronto la nariz se abrió en dos mitades y los labios se separaron a ambos lados, como los de un conejo. El tabique también se alargó y redondeó, hasta que ya no fue más lo que era, sino un hocico gris y movedizo. Pude ver cómo las encías, que se engrosaban en el rosa húmedo de la boca, envolvían de a poco, a fuerza de crecer y crecer, las raíces de dos paletas amarillas, filosas. Y con el último chillido, que ya poco tenía de lenguaje, me dijo: ratas, para ustedes siempre fuimos las ratas. Glitter amargo. Órale, Alenka, qué intenso. Y eso me hizo recordar también era un cómic que venía en el libro de sexto de primaria de mi época. No sé si a ti te tocó, pero cuando lo leí me dio miedo y a la vez me dio mucha nostalgia desde que lo leí y a la fecha que lo vuelvo a leer me da una nostalgia extraña y no sé, un sentimiento que no sé cómo nombrar, pero que es el mismo que, que tengo cuando tuve esa época, ¿no? En sexto de primaria, que era un cómic en blanco y negro donde una niña comienza a jugar con sus amigas en la escuela y el punto es de que es casi el último día de clases de tu primaria, ¿no? De sexto de primaria. Y al final es como de, tal vez nos veamos, tal vez ya no, tal vez nunca volvamos a ser amigos, pero siempre recordaremos nuestros años de primaria y demás, ¿no? Pero en esa historia va contando cómo le gusta, cómo de repente alguien que te caía muy gordo o que sí te caía bien, pues te gusta, ¿no? O cómo te miras al espejo de repente y ya no te reconoces y ahí se veía como que se transformaba el adolescente en una rata, ¿no? De, me estoy convirtiendo en el niño rata y se le ven así los granos y cosas así muy feas, ¿no? Y también otro niño, como de, y un día Pepe, por ejemplo, dijo que se sentía como Gulliver, ¿no? Como que se estiró y como que sentía que todo era muy raro y se golpeaba con los muebles y cosas así, ¿no? Entonces, lo voy a buscar y se los publicamos ahí en redes.
porque creo que también es algo importante cuando uno está viviendo esa transición, ¿no? Y que ahora se le llama, bueno, se le ha denominado de infancia a pubertad y entonces adolescencia. Y esto no existía antes, Alenka, tú lo has dicho, ¿no? O sea, era de niño, trabajas, te casas, mueres. Y ahora hay un intermedio ahí donde uno puede jugar, explorar, tener, o sea, buscar sus libertades, también tener condicionantes porque pues está viviendo bajo el techo de alguien más, o de alguna, digamos, autoridad necesaria en un tiempo de crecimiento. Pero sí, y también como, así como el invento de la clase media, también la adolescencia creo que podría ser cierto invento no sé, tanto para fines comerciales como para fines filosóficos, ¿no? Digamos, de cuestión biológica personal, pero también la economía se ha beneficiado de los adolescentes, ¿no? En las épocas de vacación y demás, ¿cuántos trabajos no vemos que son para adolescentes, que en teoría tendrán que ser prohibidos porque son menores de edad, y sin embargo vemos a muchas personas, adolescentes, trabajando en esos espacios, pues para dejar, entre comillas, de ser ociosos, ¿no? Cuando tal vez podrían estar, pues no sé, haciendo alguna actividad que les hiciera también crecer de forma personal, como artística, en fin. Pero bueno, eso también me hizo recordar a mi mamá, que creo que ya no les conté la experiencia de cuando estaba en estos lugares dando clases. eh, Uno de sus alumnos le dijo, maestra, voy a dejar la prepa, ¿no? O sea, voy a dejar la escuela porque la verdad es que mis papás tienen un negocio, un local, sí, en la central de abastos. Entonces, lo que ya me están enseñando es el oficio y ahí yo ahorita ya me compré un coche, ¿no? O sea, tengo 16 años, ya me compré mi coche de vender limones. Entonces, voy a dejar la escuela porque esto me está dejando realmente, ¿no? Y mi mamá como que habló con él, le explicó la importancia de la educación, más allá de que te titules o no, ¿no? Y que también es una realidad, ¿no? Si le funcionaba eso, que no dejara de cultivarse, digámoslo así, pero que, o sea, sí, ¿no? O sea, la realidad se presentó. Y ahorita hay un TikTok también como que anda ahí en trends de la visa, ¿no? De tengo una maestría, tengo doctorado y no sé qué, y me niegan la visa. Tengo mi carnicería y me la aprueban. Justamente, pues ahí se ve, ¿no? Cuando tú pides un visado, pues se fijan en cuánto haces, cuánto produces. Si realmente, más allá de tu persona o lo que sea, tienes dinero o no tienes dinero para solventarte e ir a otro país, ¿no? Y que te aceptemos acá. Pues sí, lo que pasa es, yo creo que también hay muchos tipos de aprendizaje. O sea, sí está el de la escuela y tal vez esto sea un poco repudiable lo que voy a decir, pero tampoco considero negativo que, por ejemplo, yo de pronto veo a niñas que están ayudando a sus mamás en la fonda, ¿no? O sea, o en el localito que tienen. Y ves que están ahí ayudando y bueno, también creo que si no descuidan, o sea, el poder ir a la escuela y estudiar, de pronto, o sea, hay personas que tienen la necesidad de que si tú eres una mamá soltera y tienes a tu hija, pues ese es de ayúdame, ¿no? O sea, aquí es esto es de lo que comemos, de aquí salen las cosas y ves a muchas niñas que lo hacen y no creo que necesariamente sea algo negativo. También el aprendizaje de tal vez el negocio de tu familia, además de que era algo que antes era pues, o sea, si también aprendes cosas que tal vez no necesariamente vas a aprender en la escuela. No creo que sea buena idea dejar la escuela, pero solo para hablar de que es un tema complejo también el decir como blanco y negro, no, que un adolescente no trabaje. De pronto sí es necesario que vean lo que cuesta ganarse las cosas, ¿no? O sea, un trabajito de verano, donde tengas que hacer, yo creo que sí es de pronto muy importante, y lo digo desde el privilegio, porque pues sí hay muchas niñas que tienen que ayudar literal a sus papás en la chamba, ¿no? O sea, del local o lo que sea. Claro, sí, yo creo que si es un proyecto familiar o un proyecto donde se está dando una repartición justa, ¿no? Tal vez para lo que se está haciendo, podría ser, ¿no? Pero sin duda también esto nos da un segmento de mano de obra barata, ¿no? Donde te vas a trabajar para alguien más que no es un proyecto de familia, sino que te vas a trabajar a una tienda, qué sé yo. Y es como de, bueno, como ni siquiera lo puedo tener registrado legalmente porque es menor de edad, pues a ver cuánto le doy, ¿no? Y el punto es que tenga la experiencia. Entonces creo que ahí, tú lo mencionas, ¿no? No es blanco ni negro, pero sí evaluar también, ¿no? Yo me acuerdo también en la primaria en la que iba, había un sentido de cooperativa, ¿no? Entonces a todos les tocaba, a todos los grupos les tocaba
cada semana vender algo, ¿no? Entonces te llegaban y ahí, como, ¿qué quieres vender? Los boings, ¿no? ¿Qué quieres vender? Los tamarroca o eran dulcecitos, ¿no? Entonces en la semana, en el recreo o con tu familia, tú tenías algo que podías vender, ¿no? Y te daban ahí juntabas tu dinerito. Al cierre de semana todos pasaban sus ventas a la maestra a la tesorería, a la caja, y siempre el día del niño a todos los alumnos nos formaban porque nos daban las ganancias de esa cooperativa, ¿no? Entonces el día del niño, pues todo estaba muy chido y aparte te ibas con un dinerito, ¿no? Que es como de, esto es lo que generamos como primaria, como colectivos vendiendo nuestros dulcecitos entre nosotros. Entonces creo que eso me gustó bastante. Yo no sé si fuera en todas las escuelas o si se sigue haciendo, pero me tocó a mí en esa primaria y me gustó, me gustó ese sentimiento de colectividad. Y qué grande e importante es todo lo que te pasa en la infancia. Eso es algo que me parece muy hermoso y muy especial. Y había leído dentro de algunas cosas de cómo piensan, del pensamiento hindú, de que de alguna manera eh, morimos para poder volver a asombrarnos, o sea, para que vengan otras versiones de nosotros, de ese todo que seguimos siendo después de morir, porque cuando eres bebé, cuando eres niña, todo es nuevo, todo te vuelve a causar sorpresa, o sea, y conforme pasa el tiempo y te haces más grande, pues te vas acostumbrando y la rutina se vuelve algo eh, que se vuelve como cansado de alguna manera, ¿no? O sea, no digo que no te sorprendas, pero pues ya no es lo mismo que cuando te das cuenta de que puedes generar este dinerito así, de que cuando te peleas con la niña con la que jugabas y te dice y te da una bofetada en la cara cuando no te lo esperabas. O sea, lo digo volviendo a este poema que les leí, de que, o sea, todo en la infancia es muy enorme y es muy grande este acontecimiento con esta otra niña que yo creo que es basada en una situación real. O sea, ¿cuántas cosas vas aprendiendo en el camino, no? O sea, eh, es algo que a mí me hace pensar, o sea, las cosas que te suceden entonces te marcan para siempre. Y son las primeras veces de un chingo de reflejos que luego vas a tener el resto de tu vida, ¿no? Hasta estas cuestiones, la manera que te hayas sentido abandonado en ese momento, o la manera en que te hayas sentido feliz, o la manera en que encuentras las formas de vincularte con las personas, son de entonces y ahora seguimos siendo un poco consecuencia de eso. Yo encontré una frase que me gustó mucho, bueno, realmente me la compartió mi papá, pero está muy, muy, muy bonita, que habla de eso, de que es un libro de L.P. Hartley que se llama The Go-Between, y la frase original dice, The past is a different country, they do things differently there. El pasado es un país diferente, hacen las cosas de manera diferente ahí. Y yo lo cambiaría un poquito a la niñez, ¿no? O sea, la niñez es otro espacio aparte donde las cosas sucedían de una manera distinta, crecemos y nos vamos haciendo más como de esta costrita que nos protege para poder seguir vives, pero ahí está, ¿no? Ahí está en el meollo, todavía en el centro de nosotros, esa niña, ese niño, Free. Sin duda, y por eso es bien importante no perder a su niña interior, a su niña, ¿no? Ahorita que yo particularmente me considero muy Mujeres, entonces sí, ¿no? O sea, no perder a esta niña, entonces, y poder sanarla también, Alenka. Veíamos también, independientemente, por ahí un videín donde veíamos que es importante hablar con nosotras mismas, ¿no? Con nosotros mismos porque sí, esa niña, esa niña que está en tu interior, de repente salta, brinca, ¿no? Se siente otra vez atacado o como que te lanza esas alertas de, no, por favor, no o sea, no pasemos esto otra vez, ¿no? Protégeme. Y entonces, o te dejas ir por ese sentimiento que muchas veces nos pasa, o también como los adultos, las adultas, los adultos que somos, o en la etapa en que vas creciendo también puedes decir, oye, también ya he aprendido más, ¿no? Cálmate, o sea, independientemente de lo que pase con terceras personas, con el mundo, yo te voy a proteger a ti, ¿no? A ti niña, Y ¿no? abrazarte. Entonces creo que eso se dirá fácil, ¿no? Pero es un trabajo que hay que hacer y creo que a mí me ha caído bien esa cuestión para poder repararme personalmente, ¿no? Desde adentro, conciliarme con esa niña.
Sí, Frida, que siempre estaremos cargando por dentro. Yo despediría el episodio con esta reflexión, no sé si tú quieras, ¿sí? Para eso, o sea, que no olviden que hay que apapachar a esa niño interior que tenemos. Por más cursi que suene esto, es real, siempre va a estar ahí y a veces, justo como dijo Free, necesita que le digas, tranquila, ya estoy yo aquí más grande, ya pasamos por esto, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger y vamos a estar juntas hasta el final, hasta que todo esto se acabe y pasemos a otros planos, otras vidas o al fondo del mar, como ustedes lo quieran ver. Y pues nunca dejen de echar desmadre y jugar y no olviden que ahí tienen a un pequeño que siempre está con ustedes. Entonces no lo olviden y que el mundo no se los quiera arrebatar. Así es, Alenka. Que tus palabras sean realidad para todos los que nos escuchen. Y pues ya nada, como regalito les queremos dar 2 libros. Pues son para ustedes mismos o para un pequeñín que tengan por ahí en casa alrededor. Y si quieren la dinámica, pues síganos allá en redes para poder llevárselos. Son de la editorial Montena. Y este es de Roald Dahl, pues también un autor que si lo leemos en nuestro tiempo actual, tendrá también algunas cosillas que digamos, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo caben los clásicos. Ha sido parte de la educación sentimental. Y este es Cuentos en verso para niños perversos, donde son cuentos clásicos con un twist ahí de maldosidad, ¿no? Que a todos nos gusta de repente también. Y este de David Walliams, ok, que es Mi tía terrible. Y pues es ahí una obra donde esta chiquilla pues tiene que enfrentarse a sus miedos, a su familia también para a atacar a esa figura que de alguna forma le quiere quitar su infancia, ¿no? El lugar donde creció, que es la casa. Entonces, bueno, son ahí historias que tal vez puedan disfrutar y síganos en redes, @glitteramargo. Alenka, muchísimas gracias, qué padre capítulo. Esperamos que se hayan Gracias, pasado bien. Gracias a ti, Frida. Gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Glitter Amargo. Nos vemos a la próxima. Chao. Glitter Amargo.